Oí a mi madre decirle a mi hermano, no te preocupes, ella nunca le ha dicho que no a la familia. Fue entonces cuando me di cuenta. Estaban planeando dejar que yo asumiera la culpa. ¿La cárcel? Por sus crímenes. ¿Después de todo lo que di? No. No tenían ni idea de lo que haría a continuación. Hola, soy Maya. Mi madre le dijo una vez a mi hermano, no te preocupes, ella nunca le ha dicho que no a la familia. Y tenía razón. No dije que no cuando tomaron mis ahorros, cuando falsificaron mi nombre en préstamos, o cuando me hicieron creer que el amor significaba sacrificio. Pero el día que los oí planear que yo asumiera la culpa, que me enviaran a la cárcel por sus crímenes, ese fue el día en que algo dentro de mí se rompió. Pensaron que me quedaría en silencio. Pensaron que seguiría dando. Pero lo que hice a continuación, les costó todo. Antes de seguir, dime, ¿alguna vez te han traicionado las personas que más amabas? Déjamelo saber en los comentarios. Te estoy escuchando. Saqué la lasaña del horno, y el vapor se elevó mientras el aroma a ajo y albahaca impregnaba la cocina. Había pasado el sábado preparando la salsa, picando tomates y dejándolos cocer a fuego lento, todo mientras atendía llamadas del trabajo. Los domingos eran para esto, para presentarme con algo caliente en las manos, incluso cuando mi cuerpo me suplicaba descansar después de otra semana de 70 horas en el bufete. Era la única forma en que me sentía cerca de ellos, lo único que podía ofrecer que se sintiera como amor. Envolví la fuente en 2 toallas gruesas y la deslicé en el asiento del copiloto, echando un vistazo al reloj del salpicadero. Eran casi las 5, el atardecer caía sobre Seattle, y una llovizna empañaba el parabrisas. Mientras conducía por calles familiares, el brillo de las farolas se difuminaba con la llovizna. Cada cruce era un recordatorio de la vida que había construido sobre rutinas que me hacían sentir necesitada. Mi madre siempre decía que yo era confiable, la que nunca se perdía una cena de domingo, incluso cuando estaba sepultada bajo plazos de entrega. Cuando me detuve frente a la casa donde crecí, la luz del porche ya estaba encendida. Esa luz siempre había significado que me estaban esperando, que a alguien dentro le importaba que yo volviera a casa. Dejé el motor en marcha, permitiendo que el calor del coche me acunara antes de salir, abrazando la lasaña contra mi pecho. El viento era frío, más cortante de lo que esperaba. El cielo era un moratón grisáceo sobre mi cabeza. Subí los escalones, deteniéndome como siempre en el tercero, que crujía. Conteniendo la respiración mientras el sonido rompía el silencio, me acerqué a la puerta mosquitera, lista para empujarla, cuando oí unas voces que venían de la cocina. La voz de mi madre, tranquila y persuasiva, era del mismo tono que usó cuando me dijo que todo estaría bien cuando papá perdió su trabajo hace años, y cuando me dijo que yo era lo suficientemente fuerte para manejar cualquier cosa. No te preocupes, ella nunca le ha dicho que no a la familia. Me quedé helada. La lasaña se movió en mis manos, y el calor se filtró en mis palmas, anclándome al suelo cuando todo lo demás parecía inclinarse. Ella lo cubrirá, Caleb. Siempre lo hace. Tiene ese gran trabajo. Sin marido, sin hijos. ¿En qué más va a gastarlo? La voz de mi hermano era casual, como si estuviera hablando de tomar el último trozo de pan, y no de llevarse partes de mi vida. ¿Sabes lo mal que podría ponerse esto si el IRS investiga más a fondo? ¿Necesitamos que ella se encargue, o es la cárcel? Ella no dejará que te pase eso. Cárcel para él. Pagada por mí. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que lo oirían. Sentí el calor de la lasaña como una quemadura, y el olor a ajo de repente se volvió nauseabundo. Me había presentado cada domingo. Les había transferido dinero cuando decían que necesitaban ayuda con reparaciones, con facturas médicas, con emergencias que parecían no tener fin. Y estaban planeando que yo limpiara su desastre de nuevo, que lo salvara de las consecuencias de sus propias elecciones, como si fuera mi trabajo arreglar lo que él seguía rompiendo. Dentro, mi madre suspiró. Dirá que sí. Siempre dice que sí. Retrocedí de la puerta, con la madera fría contra mi espalda mientras me apoyaba en ella, necesitando algo que me sostuviera. Miré la lasaña, la forma en que la salsa se había desbordado por el borde, manchando la toalla. Pensé en cuántas veces la había preparado, cuántas mañanas de domingo me había despertado temprano para comprar los ingredientes, pensando que era amor, pensando que era suficiente. No me veían como una hija.
Me veían como una solución. Bajé los escalones lentamente, con cuidado de no dejar que el tercero crujiera esta vez. El aire frío me mordía la cara mientras cruzaba el jardín, la lasaña más pesada a cada paso. Cuando llegué al coche, me senté en el asiento del conductor, puse la fuente en mi regazo y me quedé mirando la casa que creía que era mi hogar. Mi teléfono vibró, iluminando el oscuro interior. ¿Dónde estás, cariño? La cena está lista. Miré el mensaje, las palabras se volvieron borrosas mientras las lágrimas que no quería derramar amenazaban con caer. Mi pulgar se cernió sobre el teclado antes de que respondiera: lo siento, auditoría de emergencia en el trabajo. No puedo ir. 3 puntos parpadearon y luego desaparecieron. No esperé otra respuesta. Arranqué el motor, la lasaña aún en mi regazo, su aroma llenando el coche mientras me alejaba del bordillo, con la luz del porche brillando en mi espejo retrovisor hasta que doblé la esquina. No sabía a dónde conducía. Solo sabía que no podía volver allí esta noche, no después de lo que había oído. La lluvia arreció, golpeando contra el parabrisas mientras agarraba el volante, repasando sus palabras en mi mente. Ella nunca ha dicho que no. Tenían razón en eso. Nunca había dicho que no. Hasta ahora. Puse el coche en marcha, y la lasaña se enfriaba en el asiento a mi lado mientras me alejaba del bordillo. La lluvia caía como finas agujas contra el parabrisas, difuminando las farolas en vetas doradas mientras giraba hacia la carretera principal. Cada aliento se me quedaba atascado en el pecho mientras las palabras de mi madre se repetían en mi mente. Ella nunca le ha dicho que no a la familia. La frase se repetía con el mismo golpe sordo que mis limpiaparabrisas, despejando gotas que seguían volviendo. Implacables. No fui directamente a casa. Pasé por delante del supermercado donde había comprado los ingredientes esa mañana, pasé por el pequeño parque donde solía caminar después de las cenas de domingo, esperando aliviar la pesadez que siempre se instalaba después de salir de su casa. Esta noche, no tenía dónde colocar ese peso, excepto dentro de mí, y hacía que el volante se sintiera resbaladizo bajo mis palmas. Para cuando entré en el garaje de mi edificio, la lasaña estaba completamente fría, y las toallas a su alrededor, húmedas por la condensación. No me molesté en subirla. Simplemente la dejé allí, cerrando la puerta del coche un poco demasiado fuerte mientras me dirigía al ascensor, con las luces fluorescentes del techo parpadeando como si ellas también estuvieran cansadas de intentar iluminar la oscuridad. Dentro de mi apartamento, me quité los zapatos de una patada, dejé caer las llaves en la encimera de la cocina, y el sonido fue agudo en el silencio. No encendí las luces de inmediato, quedándome de pie en el tenue resplandor de las farolas de afuera, dejando que mis ojos se acostumbraran. Mi reflejo en la ventana parecía el de una extraña, el pelo húmedo, los ojos demasiado abiertos, los hombros tensos como si se preparara para un golpe que aún no había llegado. Entré en mi pequeño despacho, con el olor a café rancio y papel rodeándome, y encendí la lámpara. La luz cayó sobre pilas de archivos que tenía intención de ordenar, recordatorios de la vida que había construido cuidadosamente para mí. Cada factura pagada a tiempo, cada céntimo ganado trabajando el doble porque creía que significaba algo, que significaba que era una buena hija, una buena hermana. Abrí un cajón, sacando una pila de carpetas que no había mirado en meses. Al principio no estaba segura de lo que buscaba, solo que necesitaba ver algo que tuviera sentido, algo que me anclara a la realidad. Encontré sobres que había ignorado, pensando que eran los extractos habituales, el mismo papeleo rutinario que nunca requería atención urgente. Pero un sobre destacaba, más grueso que los demás, con el sello ya roto como si alguien más lo hubiera abierto antes que yo. Mi nombre estaba mecanografiado en la parte superior de una carta del IRS. Palabras como moroso y no declarado saltaban de la página, cada una de ellas un pequeño corte en la ilusión que tenía de estar en control. Un préstamo que nunca había solicitado. Una deuda que nunca había aceptado. Mi nombre estaba firmado con una caligrafía que era casi la mía, pero no del todo. Me hundí en mi silla, el papel temblando en mi mano mientras leía y releía las líneas que me acusaban de deber miles en impuestos por dinero que nunca había visto. Mi mente retrocedió a un día en que Caleb se presentó en mi oficina, pidiéndome que le firmara algo. Solo un favor rápido, había dicho, mostrando esa sonrisa fácil que siempre me hacía sentir que negarme sería cruel. No es nada, solo papeleo para un cliente. Eres la mejor, Maya. Recordé cómo me había observado firmar,
la forma en que me había dado una palmada en el hombro después, diciéndome lo agradecido que estaba, lo orgullosos que estaban mamá y papá de mí por ayudar siempre. Apreté el papel contra mi frente, cerrando los ojos mientras dejaba que el escozor de la traición se asentara, pesado y frío. No era suficiente que quisieran que limpiara su último desastre. Él ya me había preparado para asumir la culpa si todo salía mal, para cargar con la responsabilidad mientras él se escabullía intacto. La rabia comenzó como un pulso lento bajo mi piel, un calor silencioso que se extendió a través del shock como un amanecer que empuja la oscuridad. Me levanté, caminé hacia la cocina para servirme un vaso de agua que no bebí, solo sosteniéndolo para calmar mis manos mientras respiraba hondo, dejando que la furia tomara forma. Volví al despacho y comencé a sacar todos los archivos que pude encontrar, cada recibo, cada mensaje de texto y correo electrónico que tenía de los últimos 5 años que decía, gracias, Maya, puedes cubrir esto solo por ahora. Abrí una nueva hoja de cálculo en mi portátil, con la pantalla brillante contra las sombras, y empecé a registrar cada dólar, cada cheque, cada transacción que había hecho en nombre de la familia. Cada entrada se sentía como una pequeña traición que había ignorado, una verdad que no había querido ver porque era más fácil creer que estaba ayudando por amor que admitir que me estaban utilizando. A medida que la lista crecía, también lo hacía el peso en mi pecho. Pero el miedo que me había paralizado en el coche estaba cambiando ahora, afilándose en algo más, resolución. Mi teléfono empezó a vibrar, el nombre de Caleb iluminando la pantalla una y otra vez, la vibración fuerte en la silenciosa habitación. Lo vi sonar, dejé que fuera al buzón de voz, y luego volvió a sonar. Su insistencia solía hacerme sentir necesitada. Esta noche, se sentía como una cadena que estaba a punto de romper. Coloqué los papeles sobre la encimera de la cocina, mirando las firmas que no eran mías, la prueba de lo que finalmente estaba dispuesta a ver. Esto era solo el principio. Los papeles permanecieron allí, en la encimera, silenciosos pero gritando, mientras me movía por la cocina, intentando encontrar algo, cualquier cosa, que me anclara al momento. Enjuagué la taza de café de la noche anterior, y el agua caliente empañó mis manos, pero ni siquiera ese pequeño consuelo pudo alejar la sensación de traición que pesaba en mi pecho. El sueño nunca llegó. En su lugar, me encontré paseando por el salón, viendo cómo el cielo pasaba del negro al carbón y luego al gris pálido del amanecer que se abría paso a través de la llovizna interminable de Seattle. Hice café porque era lo único que podía controlar, de pie junto a la ventana mientras las gotas de lluvia trazaban caminos por el cristal, el olor de la infusión me anclaba mientras mi mente daba vueltas. Cada sorbo me transportaba a aquel cumpleaños de hace años, en el que mamá me entregó una pequeña caja cuidadosamente envuelta después de que todos los demás se hubieran ido. Dentro había un pañuelo con mi nombre bordado en el borde, letras rosas y pulcras sobre un suave algodón blanco. Eres mi chica fuerte, susurró, dándome un beso en la frente, con sus ojos cálidos de orgullo. Lo creí entonces, creí que el amor significaba dar, que la familia valía cada sacrificio, que el cansancio de trabajar turnos dobles y las cuentas bancarias vacías eran la prueba de que estaba haciendo lo correcto. De pie en mi cocina ahora, vi cómo esos momentos no eran regalos. Eran ataduras, pequeños nudos de culpa atados alrededor de mis costillas, apretándose cada vez más con cada favor al que decía que sí. Cada vez que dejaba que las necesidades de mi familia eclipsaran mi propia vida. Mi teléfono sonó, sacándome bruscamente del recuerdo. El nombre de mamá brilló en la pantalla, su rostro sonriente en la pequeña foto de contacto que no había cambiado en años. Dejé que sonara 1, 2 veces, antes de contestar. Maya, cariño, su voz temblaba, un temblor ensayado que se suponía que debía sonar preocupado, suave. Tu hermano está en problemas de nuevo. Cerré los ojos, dejando que sus palabras me inundaran, tan familiares como el sonido de la lluvia. ¿Qué tipo de problemas? Pregunté, aunque ya sabía que no importaba. Necesita tu ayuda, dijo ella, su tono cambiando a ese borde de expectativa que había aprendido a reconocer. Tú no tienes una familia propia, Maya. Puedes hacer esto por él, por nosotros. Es lo que hace la familia. Fue entonces cuando me di cuenta de cómo esas palabras siempre habían aterrizado como una orden disfrazada de amor. Me quedé en la cocina, el calor del café desvaneciéndose en mis palmas, escuchándola pintarlo a él como la víctima, como si le debiera mi vida porque nunca había necesitado pedir ayuda como él. Podía oír la voz de Caleb detrás de ella, ahogada pero presente, susurrándole frases como, dile que es urgente.
Dile que es la única con la que podemos contar. Terminé la llamada sin aceptar, colocando el teléfono boca abajo en la encimera, mi reflejo en la pantalla negra cansado pero alerta. Respiré lentamente, dejando que la culpa pasara a través de mí sin adherirse, sin arrastrarme de nuevo al ciclo. Mi corazón latía con firmeza mientras encendía mi portátil, el brillo de la pantalla nítido en la tenue luz de la mañana. Si querían que limpiara el desastre de Caleb de nuevo, necesitaba saber cuán profundo era esta vez. Abrí el sitio de informes de crédito, el cursor parpadeando mientras introducía mi información. Cada clic era una pequeña rebelión contra la versión de mí misma que habría ignorado el problema para mantener la paz. El informe se cargó, línea tras línea de números, cuentas que no reconocía, deudas que nunca había contraído. Cada entrada tenía mi nombre, pero las fechas se remontaban a llamadas de mamá y mensajes de Caleb pidiendo favores rápidos, momentos de solo firma esto en los que confié en ellos, en los que pensé que estaba ayudando a la familia. Un préstamo, luego otro, y otro. Tarjetas de crédito que nunca había usado, todas al máximo. Préstamos para pequeñas empresas solicitados a mi nombre. Las cantidades se sumaron hasta que sentí que mi estómago se retorcía, las náuseas subiendo mientras me daba cuenta de la verdad. Mi familia no solo me había utilizado para pedir ayuda. Me habían robado, pieza por pieza, con sonrisas y palabras suaves y agradecimientos que ahora sonaban huecos. Abrí un documento en blanco, lo llamé verdad, y mis dedos se mantuvieron firmes mientras comenzaba a listar cada deuda, cada fecha, cada momento en que recordaba haber firmado algo porque me lo pidieron. Revisé mis registros de llamadas y mis correos electrónicos, cruzando las fechas con las deudas del informe, construyendo una cronología de la traición enmascarada como necesidad familiar. Fue metódico, casi frío, pero era la única manera de evitar que la rabia se desbordara. No dejaría que me vieran derrumbarme. No ahora. Mi teléfono vibró, apartando mis ojos de la pantalla. Un mensaje de Caleb apareció. Tenemos que hablar esta noche. Cena familiar. Sin excusas. Por un momento, el viejo miedo resurgió. El instinto de correr, de esconderme, de dejar que ellos lo manejaran mientras yo limpiaba el desastre. Pero luego miré la lista en mi pantalla, la evidencia de cada vez que había dicho que sí y cómo se había utilizado en mi contra. Di la vuelta al teléfono en mi mano antes de escribir una respuesta. Allí estaré. Pulsé enviar, dejando el teléfono mientras el amanecer finalmente se abría paso a través de la lluvia, la luz tocando los bordes de mi apartamento. Mi reflejo en la ventana me devolvió la mirada, más viejo, más afilado, pero claro. Dejé el teléfono sobre la encimera de la cocina, y la luz azul se desvaneció al entregarse el mensaje. Afuera, la llovizna matutina amainó, dejando la ciudad en un silencio húmedo que parecía contener la respiración conmigo. Me quedé allí un rato, dejando que la quietud se asentara, antes de moverme para recoger la carpeta que había pasado toda la noche construyendo, la que había etiquetado como verdad. No me molesté en maquillarme ni en intentar parecer cálida, me puse un suéter oscuro y me recogí el pelo. Metí la carpeta en mi bolso, la cerré y me detuve junto a la puerta un instante antes de salir del apartamento. El pasillo olía a café recién hecho de la puerta abierta de un vecino, y por un segundo fugaz, deseé poder entrar y fingir que pertenecía a una familia que solo pedía un buenos días y nada más. El trayecto a la casa donde crecí fue familiar, pero ahora se sentía diferente, como si me estuviera moviendo hacia algo final, una conversación que debería haber tenido hace años pero que no sabía cómo empezar. La lluvia había vuelto a arreciar, y los limpiaparabrisas la apartaban rítmicamente mientras giraba en su calle. La luz del porche estaba encendida, la misma luz que una vez significó calidez, una bienvenida a casa. Ahora se sentía como un foco de escenario, esperando revelar cada mentira y expectativa que estaba cansada de cargar. Aparqué junto al bordillo, apagué el motor y dejé que el silencio del coche pesara sobre el momento. Podía verlos adentro a través de la ventana, moviéndose por la cocina, poniendo la mesa, Brenda sacando los platos que le había comprado para su cumpleaños hacía 5 años. La risa de Caleb era demasiado fuerte en el pequeño espacio. Me quedé sentada hasta que sentí que mi pulso se calmaba, agarrando el volante una vez antes de soltarlo. Cuando pisé el porche, el tercer escalón crujió, y me detuve como siempre, pero esta vez no sentí la calidez que una vez me trajo. Toqué el timbre por costumbre, aunque la puerta se abrió casi de inmediato. El rostro de Brenda se estiró en una sonrisa demasiado amplia para ser real.
Ahí está mi niña, dijo, atrayéndome a un abrazo que se sintió como una red. Entra. Se está poniendo frío. El olor a ajo y romero flotaba desde la cocina. La mesa estaba puesta con pollo asado, puré de patatas y el pan que me gustaba de la panadería local. Lo vi todo, pero se sentía como una distracción, como una trampa cubierta de familiaridad. Nos sentamos, Brenda frente a mí y Caleb a la cabeza de la mesa, y los platos se pasaron con comentarios sobre cómo deberíamos hacer esto más a menudo. Escuché, asintiendo, dejándolos llenar el silencio hasta que fue Caleb quien se aclaró la garganta, moviéndose en su silla. Maya, escucha, comenzó, sus manos doblándose, desdoblándose y volviéndose a doblar. Las cosas han estado difíciles, y yo, estoy a punto de perderlo todo, ¿vale? Cometí algunos errores. Brenda le tomó la mano, secándose las comisuras de los ojos. No podemos dejar que vaya a la cárcel, cariño. Es tu hermano. Los miré a los dos. La tristeza ensayada, los dramas para dar lástima, la forma en que esperaban que dijera lo que siempre decía, no se preocupen, lo arreglaré. Esta vez no lo consiguieron. Saqué la carpeta de mi bolso y la puse sobre la mesa, abriéndola para que los papeles, los informes de crédito, las firmas falsificadas, quedaran frente a ellos. Los ojos de Caleb parpadearon. La mano de Brenda se detuvo a mitad de una caricia. Lo sé, dije, con voz firme. Sé lo de los préstamos, los papeles falsificados, la deuda que han acumulado a mi nombre. Brenda jadeó, llevándose una mano al pecho. Maya, no lo entiendes. Nosotros. Caleb intentó reír, reclinándose. Estás siendo dramática, hermanita. Es familia. Siempre nos hemos ayudado mutuamente. ¿Ayuda? Me incliné ligeramente, manteniendo la voz serena. Ayuda es cuando pides. Robo es cuando tomas. Ambos se quedaron quietos, y por primera vez, vi las grietas en su confianza. Siempre has sido la confiable, susurró Brenda, con los ojos ahora húmedos, sacudiendo la cabeza como si la hubiera decepcionado. Eso se acaba ahora, respondí. Los labios de Brenda se separaron y, antes de que pudiera hablar de nuevo, algo se le escapó. Hicimos lo que teníamos que hacer para proteger la casa, Maya. No podíamos dejar que se la llevaran. Se la transferimos a Caleb para mantenerla a salvo. Las palabras cayeron como una bofetada, pero no dejé que se notara. Me recliné, inhalando, procesando que la casa que había ayudado a pagar con cada cheque de bonificación, cada festivo en el que renuncié a regalos para que la hipoteca pudiera cubrirse, el lugar que prometieron que sería nuestro, una red de seguridad familiar, se había ido. Se la transferisteis a él, repetí, el sabor de la traición amargo en mi lengua. ¿Y no pensasteis que merecía saberlo? Caleb se movió incómodamente, murmurando, era por la familia. Dejé que el silencio creciera, el único sonido el tic-tac del reloj de la cocina. Luego me levanté, recogiendo mi carpeta, mis movimientos tranquilos, mientras la habitación parecía derrumbarse sobre sí misma. No asumiré vuestra deuda. No iré a la cárcel por ti, dije, mirándolos a ambos, clavando mis ojos en Brenda, que parecía más vieja que hacía un momento. Tomasteis vuestras decisiones. Ahora yo tomaré las mías. Los ojos de Brenda se llenaron de lágrimas que se deslizaron por sus mejillas, su voz quebrándose. Maya, por favor. Detrás de ella, la mandíbula de Caleb se tensó, sus nudillos blancos sobre el borde de la mesa. Su mirada furiosa fue lo único honesto en él en ese momento. Me di la vuelta, alejándome de la mesa, el olor a ajo y romero siguiéndome hasta la puerta. Me detuve una vez, mirándolos de nuevo, viendo el miedo, la desesperación, la verdad que habían intentado mantener oculta. Luego salí, dejando la casa que una vez fue mi hogar, las voces de mi madre y mi hermano elevándose detrás de mí, resonando por el pasillo mientras la puerta se cerraba silenciosamente a mi espalda. La puerta hizo un clic suave detrás de mí, pero el eco de sus voces me siguió por el pasillo mucho después de que me alejara. No corrí hacia mi coche. Me quedé bajo la llovizna, dejando que se asentara en mi pelo y mis hombros, enfriando el calor que me había subido por el cuello en esa cocina. Mi respiración se sentía pesada, como si estuviera aspirando el peso de cada promesa que les había hecho y tratando de soltarlo con cada exhalación. El trayecto de vuelta a mi apartamento fue silencioso.
La lluvia contra el parabrisas era constante, marcando el ritmo lento de mi corazón, que aún no había decidido si se estaba rompiendo o endureciendo. Las carreteras estaban vacías, las farolas se extendían en la distancia, reflejándose en el pavimento mojado como un recordatorio de que todo se ve diferente cuando está húmedo y frío. Mis manos se mantuvieron firmes en el volante, recordando el temblor en la voz de Brenda y la forma en que los ojos de Caleb se habían afilado cuando se dio cuenta de que esta vez no cedería. Cuando llegué a casa, no encendí las luces de inmediato. Me quedé junto a la ventana, las luces de la ciudad reflejándose en el cristal, fusionándose con mi reflejo, haciendo difícil saber dónde terminaba el mundo y empezaba yo. Me quité el abrigo, lo colgué con cuidado y me dirigí a la cocina para hacer té. El calor de la taza me ancló mientras me sentaba en la pequeña mesa que había visto más sesiones de trabajo nocturnas que cenas con amigos. Pensé en los cumpleaños que pasé sola, soplando una única vela en un cupcake comprado en la tienda porque siempre había algo urgente que necesitaba la atención de mis padres. Recordé los días de vacaciones que nunca tomé, el dinero que silenciosamente entregué para ayudar con emergencias familiares, todo mientras comía fideos baratos y me saltaba salidas para pagar el alquiler. Pensé que era amor. Pensé que era lo que hacía la familia. Y cada recuerdo ahora se clavaba en mí, afilado y frío, dejando pequeños cortes en lugares que ni siquiera sabía que podían doler. Mi teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje de un primo con el que no había hablado en meses. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu madre? Otro sonido. Esta vez, el número de una tía. Se supone que la familia debe ayudar a la familia, Maya. Las notificaciones seguían llegando, cada una piedra lanzada a una ventana que estaba demasiado cansada para defender. Abrí mis redes sociales y vi la publicación de Caleb, un mensaje vago y lastimero sobre la traición familiar y ser abandonado cuando más necesitas a la gente. Los comentarios debajo estaban llenos de simpatía por él, gente diciéndole que se mantuviera fuerte y que la familia siempre volvería. Mi nombre no estaba allí, pero no era necesario. Todos sabían de quién hablaba la publicación. Dejé el teléfono, desactivando las notificaciones. Me negué a dejar que reclamaran más de mi paz, aunque solo fuera por esta noche. El golpe en mi puerta más tarde esa tarde fue seco, impaciente. La abrí para encontrar a un mensajero de pie, sosteniendo un sobre con mi nombre impreso en negrita. Firmé, cerré la puerta y me quedé mirando el sobre antes de abrirlo con manos cuidadosas. Dentro había una carta de un abogado local reclamando que les debía dinero a mis padres por préstamos familiares, amenazando con un juicio de reclamos menores si no pagaba. Las palabras se volvieron borrosas por un momento mientras parpadeaba para contener un repentino escozor en mis ojos. Hasta aquí estaban dispuestos a llegar. Preferirían destruirme públicamente que enfrentar el desastre que habían permitido para Caleb. Me senté, con el sobre y las cartas extendidos sobre la mesa, respirando a través del dolor en mi pecho. Por un breve y desesperado momento, pensé en pagarles, solo para que se detuviera, para silenciar el ruido y los susurros y las acusaciones. Pero la idea de firmar otro cheque, de borrar otra parte de mí misma para su comodidad, hizo que algo dentro de mí se endureciera. Me levanté, me dirigí a mi escritorio, abrí el portátil, y la pantalla iluminó la oscura habitación. Uno por uno, abrí carpetas, extrayendo correos electrónicos, fotos de cheques y mensajes, alineándolos en una nueva carpeta que llamé el prueba. Cada archivo que arrastraba se sentía como reclamar un pedazo de mí misma que habían dado por sentado, una historia que pensaron que olvidaría, momentos que asumieron que nunca cuestionaría. Organicé los documentos, revisando transacciones que había justificado durante años, trazando los patrones de manipulación que se habían enmascarado como necesidades familiares. Mis manos estaban firmes, mi respiración pareja, mientras el silencio de la habitación se asentaba a mi alrededor, roto solo por el tecleo de las teclas mientras añadía fechas y notas. Cuando terminé, cerré el portátil, reclinándome en la silla, dejando caer la cabeza contra el cojín mientras exhalaba. Mi reflejo en la ventana oscura al otro lado de la habitación estaba cansado, sí, pero pude ver algo más allí también. Una promesa silenciosa en la firmeza de mi mandíbula, una determinación en la calma que había reemplazado a las lágrimas. Ellos ya no deciden quién soy, dije en voz alta, dejando que las palabras llenaran la habitación. Me levanté de la mesa, una promesa silenciosa instalándose en mis huesos, sabiendo que mañana comenzaría a contraatacar por primera vez en mi vida. La mañana llegó suavemente, colándose por las cortinas con un pálido resplandor gris que se posó en el suelo de la cocina.
Me ajusté más el cardigan, con una taza de café acunada en mis palmas, el vapor subiendo hasta tocar mis mejillas mientras me apoyaba en la encimera, dejando que el calor combatiera el frío que se instalaba en mi pecho. Me había hecho una promesa a mí misma la noche anterior, y tenía la intención de cumplirla. Cogí la carta de demanda y marqué el número impreso debajo del membrete del abogado. La línea hizo clic antes de que la voz cansada de una recepcionista respondiera, transfiriéndome a alguien que se presentó como el encargado del asunto para Brenda y Dennis. Su tono era casual, demasiado casual. Y cuando pedí la documentación y las fechas exactas de esos supuestos préstamos, tartamudeó, revolviendo papeles al otro lado antes de decir, nos pondremos en contacto con usted. No sonaba como un hombre que tuviera papeles para respaldar sus amenazas. Al colgar, puse el teléfono junto a mi café y solté un lento suspiro, calmando el temblor que sentía en mis manos. Me vestí para el trabajo con cuidado, eligiendo una blusa azul marino y pantalones, algo que se sintiera como una armadura. Conduciendo hacia la oficina, intenté que el ritmo de los limpiaparabrisas ahogara el recuerdo de la sonrisa burlona de Caleb y los ojos suplicantes de Brenda. Aparqué, entré en el vestíbulo y forcé un pequeño asentimiento al guardia de seguridad, quien me devolvió el gesto, ajeno a la pequeña guerra que me seguía a través de esas puertas de cristal. En la sala de descanso, lo sentí antes de oírlo. El murmullo bajo que se produce cuando entras en una habitación donde se acaba de pronunciar tu nombre. Una compañera de trabajo, con los ojos clavados en mí, se aclaró la garganta y se movió, dándose la vuelta para susurrar a otra. Capté fragmentos. La familia se volvió contra su madre. ¿Puedes creerlo? Las palabras flotaban lo suficientemente alto como para picar. No tardé en adivinar de dónde empezaron los susurros. La publicación de Caleb en las redes sociales, vaga pero directa, había hecho su trabajo, pintándome como una hija que le dio la espalda a su familia cuando más la necesitaba. Llevé mi café de vuelta a mi escritorio, tragándome la opresión que subía por mi garganta, forzándome a concentrarme en mi pantalla mientras los correos electrónicos se acumulaban. Era más difícil ignorar los recuerdos que afloraban, la forma en que el rostro de Brenda se volvía frío cuando cuestionaba algo, como Caleb se lo tomaba a broma, diciéndome que era demasiado sensible, demasiado dramática, que no entendía lo que significaba la familia. El miedo que solía sentir de joven, aterrorizada de decepcionarlos, regresó como una sombra, diciéndome que me callara, que lo dejara pasar. Pero estaba cansada de dejarlo pasar. Justo antes del almuerzo, mi jefa, Taylor, pasó y se detuvo junto a mi escritorio. Su mirada se posó en mí, viendo más allá de la sonrisa educada que forcé. ¿Un café ahora?, preguntó, y no era realmente una pregunta. La seguía una cafetería tranquila al otro lado de la calle, el olor a granos tostados llenando el aire mientras encontrábamos una mesa en un rincón. Dudé, con los dedos apretados alrededor del vaso de papel, antes de que las palabras comenzaran a salir a pedazos, los papeles falsificados, las deudas que no debía, la forma en que mi familia estaba tergiversando la narrativa en mi contra. Taylor escuchó, con los ojos firmes, las manos cruzadas sobre la mesa mientras me dejaba hablar sin interrupción. Luego, cuando terminé, tomó un sorbo lento de su café y asintió. Las familias pueden ser complicadas, dijo, su voz suave pero firme. He estado ahí. Y déjame decirte algo, Maya. La sangre no les da el derecho de romperte. Me dijo que contratara a un abogado de inmediato, uno que no se intimidara con una historia familiar lacrimógena, y que siguiera recopilando cada registro, cada recibo, cada correo electrónico que probara la verdad. Luego, con una pequeña sonrisa, añadió que había una vacante en la oficina de Londres, un puesto que me vendría bien cuando estuviera lista para considerar un nuevo comienzo. Por un momento, sentada en esa cafetería, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Una sensación de que quizás no estaba sola, de que quizás había personas que estarían a mi lado simplemente porque me veían a mí, no porque necesitaran algo de mí. Esa tarde, volví a mi escritorio con un enfoque renovado, guardando documentos en carpetas, haciendo capturas de pantalla y guardándolas en unidades en la nube. Cada clic se sentía como colocar un ladrillo en el muro que necesitaba construir entre su caos y mi paz. Eliminé a Caleb de todas las plataformas y bloqueé los números que reconocí como familia extendida que había llamado para avergonzarme, ignorando la punzada que venía con cada bloqueo, recordándome que los límites no eran crueldad. Más tarde esa noche, el brillo de las farolas se derramó en mi cocina mientras dejaba un plato de sobras recalentadas, mi teléfono vibrando a mi lado. Era Brenda. Si no lo ayudas,
te arrepentirás. Recuerda quién te acogió cuando nadie más lo haría. El mensaje se quedó ahí, las palabras mordiéndome, recordándome cada chantaje emocional, cada sacrificio que había hecho bajo la ilusión del amor. Lo miré durante un largo rato, mi pulgar flotando sobre la pantalla antes de pulsar eliminar, viendo cómo el mensaje desaparecía tan rápido como había llegado. Puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa, respirando con calma, dándome cuenta de que finalmente me estaba eligiendo a mí misma. Me quedé sentada un momento después de poner mi teléfono boca abajo, el zumbido del refrigerador llenando el silencio de mi apartamento mientras el mundo exterior comenzaba su calma nocturna. La decisión de borrar ese mensaje, de dejar que el silencio fuera mi respuesta, se sintió como la primera bocanada de aire fresco después de haber estado demasiado tiempo bajo el agua. A la mañana siguiente, me vestí con una calma deliberada, recogiéndome el pelo pulcramente, eligiendo una blusa de un verde profundo que me hacía sentir sólida. Mientras conducía al trabajo, las calles todavía estaban resbaladizas por la lluvia de la noche anterior, el cielo cubierto por ese pesado gris de Seattle que coincidía con el acero en mi pecho. Entré en el edificio, pasé junto a personas que o bien evitaban el contacto visual o me miraban demasiado de cerca, y encontré mi escritorio, encendiendo mi ordenador sin mirar a mi alrededor. Los susurros seguían allí, pero no se hundían en mi piel como antes. Sentí los temblores del miedo, pero los dejé pasar a través de mí, recordándome que el miedo no era lo mismo que la debilidad. Me concentré en la pantalla, en los números que tenían sentido, en el ritmo tranquilo de mi trabajo. Cada documento que sacaba y organizaba para el abogado que Taylor recomendó se sentía como otra puntada remendando el desgarro que habían dejado en mí. Taylor se detuvo en mi escritorio a media mañana, su mano apoyada en la pared del cubículo mientras se inclinaba. ¿Cómo lo llevas?, preguntó en voz baja, sus ojos directos, sin lástima. Mejor, dije. Y lo decía en serio. Recuerda, añadió. Mantenerte firme no te hace difícil. Te hace libre. Para cuando terminó el día, me sentía más estable, dejando que el impulso de las victorias silenciosas me llevara de vuelta al aparcamiento. El trayecto a casa fue lento, los semáforos parpadeando en amarillo mientras giraba en mi calle, dejando que la radio llenara el silencio con suaves notas de guitarra. Aparqué en mi sitio, recogí mis cosas y subí las escaleras, con las llaves listas en la mano. Miré por el pasillo y me quedé helada. Caleb estaba apoyado en mi puerta, con los brazos cruzados, el rostro pálido y demacrado, el pelo pegado a la frente como si hubiera estado corriendo. Por un momento, el pasillo se sintió más pequeño, como si las paredes se inclinaran hacia adentro, como si tuviera 13 años de nuevo, esperando a que dejara de gritar. Maya, espetó tan pronto como me vio, apartándose de la puerta. Tenemos que hablar. Seguí caminando, deteniéndome justo antes de él, mi mano en la cerradura, el latón frío me anclaba. Aquí no. Miró a su alrededor, notando a un vecino asomándose por una puerta entreabierta, y bajó la voz, pero sus ojos estaban desorbitados. ¿De verdad vas a hacerme esto después de todo lo que he hecho por ti? Giré la cerradura, abrí la puerta, y luego salí de nuevo, cerrándola detrás de mí para que los vecinos no tuvieran el espectáculo que él quería. Di lo que tengas que decir. Tienes que arreglar esto, Siseo. Vienen a por mí. El IRS, los bancos, todos. ¿Crees que eres mejor que la familia ahora? Crucé los brazos, apretándolos con fuerza para no temblar. No soy responsable de tus elecciones. Siempre has ayudado. ¿Qué ha cambiado, eh? Se acercó, la ira emanando de él en oleadas. ¿Crees que eres demasiado buena para nosotros ahora? Un recuerdo me vino a la mente, él gritando mientras mamá lo respaldaba, a mí diciéndome que me callara, que mantuviera la paz, que recordara que es tu hermano. Lo miré, realmente lo miré, y vi la desesperación en las líneas de su rostro. Pero no fue suficiente para hacerme ceder. Mentiste, Caleb. Falsificaste mi nombre. Me robaste. No voy a asumir la culpa por ti. Su risa fue aguda, amarga. ¿Crees que puedes simplemente alejarte de esto? ¿Crees que te creerán? Te arrastraré conmigo si es necesario. Mi corazón latía con fuerza, el miedo arañando mi garganta, pero me lo tragué. Inténtalo, dije, mi voz firme. Tengo pruebas. Tengo cada recibo, cada mensaje. Ya no te tengo miedo.
Me miró fijamente, la boca abriéndose y cerrándose, sus manos apretándose a los costados. Te arrepentirás de esto, Maya. Cuando vengan a llamar, desearás haber ayudado. Respiré hondo, soltándolo lentamente, dejando que el miedo se convirtiera en otra cosa. Te quise lo suficiente como para ayudarte antes. Tú me quisiste lo suficiente como para usarme. Hemos terminado. Dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza, sus ojos moviéndose como si buscara una manera de salvar este momento, de convertirlo en otra súplica, otro chantaje emocional. Pero ya no le quedaba nada que tomar. Te arrepentirás de esto cuando la policía venga a por ti también, gritó mientras me daba la vuelta, su voz resonando por el pasillo, rebotando en las paredes como una amenaza final. No miré atrás mientras abría la puerta, entré y la cerré suavemente detrás de mí. Eché el cerrojo, el suave clic fue una promesa para mí misma. Crucé el salón hasta la cocina, cogí la carpeta de pruebas de la encimera y la coloqué en el centro de la mesa, bajo la luz. Ya no se trataba de salvarlos a ellos. Se trataba de salvarme a mí. Llevé la carpeta a la mesa de la cocina, el silencio de mi apartamento envolviéndome como si también estuviera conteniendo la respiración. El peso de las pruebas en su interior no era solo papel y tinta, era cada traición silenciosa que había tragado durante años. La dejé, la abrí y dejé que la verdad respirara al aire libre por primera vez. Me preparé una taza de café, calmando mis nervios con el calor en mis palmas, luego cogí mi teléfono y marqué el número que Taylor me había dado. Laura respondió al tercer timbre, su voz tranquila y mesurada. Hablamos con claridad, sin adornos, mientras explicaba los documentos falsificados, las amenazas y la culpa que me había atado en silencio. Tráelo todo, dijo con firmeza. Te protegeremos. Conduje hasta la oficina de Laura bajo el cielo gris acero de Seattle, las gotas de lluvia deslizándose por el parabrisas mientras me repetía que esto no era traición, era supervivencia. Entré en su oficina, el olor a papel y un leve limpiador de limón me anclaron, y le entregué la carpeta. Ella hojeó los documentos, asintiendo, con ojos agudos. Estás haciendo lo correcto, dijo, firmando formularios que notificarían oficialmente al IRS y a las autoridades locales de las falsificaciones, aclarando que yo era una víctima, no una cómplice. Cada página que firmaba hacía temblar mi mano, pero con cada firma, sentía que una cadena se aflojaba alrededor de mi pecho. Cuando todo terminó, Laura me miró, su mirada inquebrantable. Eres libre de irte, dijo suavemente. Y estás protegida. Al salir de su oficina, esperaba que el miedo volviera a invadirme, pero todo lo que sentí fue un poder silencioso que nunca antes había conocido. El aire olía diferente, como el agudo aroma de la lluvia cuando una tormenta finalmente pasa, dejando el mundo más limpio. En casa, me senté un momento, dejando que la quietud se asentara. Luego, abrí mi portátil y organicé una videollamada con la familia. Los rostros aparecieron en la pantalla, tíos, tías, primos, sus ojos suspicaces, algunos enojados, otros simplemente curiosos. El rostro de Caleb también estaba allí, la mandíbula apretada, los ojos entrecerrados. Brenda estaba sentada a su lado, agarrando un pañuelo, mirándome como si ella fuera la víctima. Maya, comenzó, su voz quebrándose. Es familia. Tenemos que hablar. No, interrumpí en voz baja pero firme. Vosotros tenéis que escuchar. Compartí mi pantalla, mostrando las pruebas con claridad, extractos bancarios, capturas de pantalla de mensajes, los documentos falsificados con la letra de Caleb. Mientras hablaba, un silencio cayó sobre el grupo, algunos moviéndose incómodos, otros incapaces de apartar la mirada. Caleb intentó interrumpir, su voz elevándose con ira, pero lo silencié sin dudarlo. He pasado toda mi vida diciendo que sí, continué, mirando directamente a la cámara, a sus salas de estar, a los lugares donde habían susurrado sobre mí a mis espaldas. Hoy, digo que no. Esto se acaba ahora. Los ojos de Brenda se llenaron de lágrimas mientras susurraba, es familia, Maya. Pero las palabras ya no tenían poder sobre mí. Lo sé, respondí suavemente. Y he terminado de dejar que esa sea la excusa. Por un momento, el silencio envolvió la llamada como una manta, pesada e innegable. Entonces Caleb se quitó el silencio, su rostro enrojecido. ¿Crees que eres mejor que nosotros? ¿Crees que esto te hace fuerte? No, dije. Esto me hace libre.
se desconectó, la llamada terminó abruptamente por su parte, dejando solo el silencio de los demás que no tenían nada más que decir. Terminé la llamada, cerrando el portátil suavemente. La habitación estaba en silencio, excepto por el leve tic-tac del reloj sobre la estufa. Dejé que las lágrimas vinieran entonces, no de culpa o miedo, sino de liberación, de un duelo que era limpio, sin el enredo de vergüenza que siempre me había seguido. Me levanté para moverme, dejando que el momento se asentara en mis huesos. Mis ojos se posaron en el pañuelo que mi madre me había bordado hacía años, el que una vez se sintió como amor pero que ahora se sentía como un recordatorio de todas las veces que me habían dicho que diera más, que me callara, que cargara con las cargas de la familia. Lo cogí, y pasando mis dedos por el bordado de mi nombre, y luego lo doblé con cuidado, colocándolo en la caja de donaciones junto a la puerta. Era hora de dejarlo ir, de dejar ir todo. Mi teléfono vibró en la encimera, la pantalla se iluminó con un solo mensaje de Caleb. Lo has arruinado todo. Lo miré por un momento, sintiendo una punzada de tristeza por lo que podría haber sido, luego dejé el teléfono y me volví hacia la ventana. El horizonte de Seattle estaba oscuro pero tranquilo, la lluvia finalmente amainando a una llovizna. Y por una vez, sentí que estaba exactamente donde debía estar. El suave azul del amanecer se coló por las persianas mientras abría los ojos, la ciudad todavía en esa respiración contenida antes de despertar por completo. Por primera vez en semanas, no sentí ningún peso que me anclara a la cama, ninguna angustia oprimiendo mi pecho antes de que mis pies tocaran el suelo. Me senté, envolviéndome en la manta, y alcancé mi teléfono en la mesita de noche. Llamadas perdidas, todas de mamá. Un mensaje me devolvía la mirada. Han arrestado a tu hermano. Sostuve el teléfono en mi mano, la luz de la mañana reflejándose en la pantalla, y solté un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Mi pulgar se cernió sobre el botón de llamada, pero en su lugar, dejé el teléfono, permitiendo que el silencio llenara el espacio donde antes vivía el pánico. Me moví por el apartamento, cada paso medido, preparando café y abriendo las ventanas para dejar entrar la fresca brisa de Seattle. Olía a pavimento mojado y a un toque de océano, recordándome que la vida continúa, sin importar cuán destrozada se sienta por dentro una sola familia. Laura me había dicho que la investigación avanzaba, pero ver esas palabras, saber que Caleb finalmente enfrentaría las consecuencias, fue un momento para el que no me había preparado del todo. Pensé en las cenas familiares, en Caleb riendo mientras mamá le ponía porciones extra en el plato mientras yo lavaba los platos en silencio, pagaba las facturas y mantenía a la familia unida, sin que ellos nunca se dieran cuenta de que yo era el pegamento. Ahora el pegamento se había soltado. Me duché, me vestí y me encontré sacando la fuente de lasaña del armario, la que había llevado a tantas cenas de domingo, esperando que me ganara un amor que nunca llegó. Pasé los dedos por el borde, el cristal frío me ancló en el presente. La coloqué en la encimera junto al pañuelo en el que mamá había bordado mi nombre cuando solo era una adolescente. La tela estaba suave por los años de haberla sostenido en momentos en que necesitaba tragar palabras que no podía decir. Eran solo objetos. Pero durante mucho tiempo, se habían sentido como la prueba de que era una buena hija, una buena hermana, una buena todo. Ahora me daba cuenta de que solo eran piezas del pasado que ya no necesitaba cargar. El teléfono vibró de nuevo, una alerta de noticias confirmando que Caleb había sido formalmente acusado de fraude y evasión fiscal. Mencionaba las pruebas, los documentos falsificados y la creciente deuda que había intentado enterrar bajo mi nombre. Mamá y papá habían perdido su casa para cubrir los honorarios legales, mudándose con un primo en Idaho. Las consecuencias habían llegado. No sentí ningún triunfo, solo una tristeza limpia y silenciosa. Había una versión de mí que habría tomado este momento y se habría sumido en la culpa, creyendo que había destruido a mi familia. Pero al mirar alrededor de mi pequeño pero pacífico hogar, vi la verdad con claridad. Me había salvado a mí misma, y eso era suficiente. Coloqué la fuente de lasaña y el pañuelo en una caja marcada para donación. Antes de sellarla, tomé una foto de la fuente, un recordatorio no de dolor, sino del viaje que me había llevado a través de él, desde una mujer que no podía decir que no a una que finalmente lo hizo. Gracias por enseñarme cuándo dejar de decir que sí, susurré, cerrando la caja con cinta adhesiva. La llevé al centro de donaciones, la caja sentada en el asiento del copiloto como una compañera silenciosa. En el punto de entrega, la entregué, observando cómo la colocaban con otras cajas, una pequeña parte de mí se iba con ella,
pero una parte más grande regresaba a casa sin cargas. Esa tarde, Taylor llamó mientras preparaba té, su voz cálida con una sonrisa que casi podía oír. El puesto de Londres es tuyo si lo quieres, dijo. Sin presiones, pero si estás lista, te está esperando. Miré por la ventana, el horizonte grabado contra un cielo pálido, y sentí que se formaba una sonrisa. No quiero huir, le dije, mi voz firme. Pero creo que estoy lista para crecer. Esa noche, di un paseo junto al agua, la brisa fresca en mi cara, las olas lamiendo suavemente el muelle. El sol se hundió bajo, pintando el cielo con vetas de rosa y naranja, un recordatorio de que los finales también pueden ser suaves. Pensé en lo que me había costado elegirme a mí misma. No fue una ruptura limpia ni una victoria fácil. Fue una herida que sanaría lentamente, dejando una cicatriz para recordarme la lección que había aprendido demasiado tarde, pero que, no obstante, había aprendido. Mientras me daba la vuelta para ir a casa, sentí una sensación de paz envolverme, del tipo que llega cuando sabes que hiciste lo que tenías que hacer, incluso si no era lo que otros querían. A veces, la familia por la que luchas para mantener nunca luchará por ti. Y a veces, lo más valiente que puedes hacer es alejarte, aunque te rompa el corazón. Me elegí a mí misma, y eso fue suficiente.